estamos leyendo el texto base de este mensaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 2. Dice la poderosa palabra de Dios: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios bendiga su poderosa palabra. Y antes de comenzar este mensaje, veamos la definición literal y analítica de la palabra desánimo. La definición literal de desánimo es sin ánimo. Y todos sabemos lo que es estar sin ánimo. O sea, que nos da lo mismo una cosa que otra. Y esto nos ocurre regularmente cuando perdemos el interés en algo. Y estoy seguro que a todos nosotros nos ha visitado el desánimo en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos la definición en términos analíticos de la palabra desánimo. Se define como una barrera psicológica que invade los pensamientos, de ahí invade los sentimientos y se apodera de la voluntad. Ambas definiciones, sean literal o analítica, nos llevan al mismo significado. Pero aquí lo importante es entender que el efecto que esto provoca es llevarnos a nuestras propias prisiones, perdiendo el deseo de superación y de lograr desarrollar nuestro mayor potencial. Si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, el desánimo conduce al hombre a un callejón sin salida que no va a permitir que pueda encontrar la dirección de Dios para el bienestar de su vida. El apóstol Pablo en Santiago, capítulo 1, verso 8, nos lo señala cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oh, iglesia, y esto no es sacado de ningún otro libro que no sea la palabra de Dios, la cual es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, iglesia, ser de doble ánimo es ser inestable, lo que llevará al hombre a comenzar muchas cosas, pero a terminar muy pocas de ellas. Y esto lo llevará a desanimarse porque no logrará ser fiel o consistente en hacer lo que se le encarga, impidiendo avanzar hacia los planes que Dios tiene para su vida. Pero la buena noticia es que podemos vencer el desánimo con solo recordar y aplicar las promesas que en su palabra el Señor tiene para nosotros. Miremos las palabras del salmista en el Salmo 42, los versos 5 al 6. Y veamos su estado de ánimo en este salmo y cómo él lo combatía. Dice así el salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y eso es lo importante de este mensaje para los que le servimos al Señor. Que a través de su palabra podamos encontrar las respuestas
a todas nuestras situaciones. Veamos algunas causas del desánimo y los textos bíblicos que nos lo presentan. La primera es la dureza del camino. Vayamos a la escritura en Números, capítulo 21, verso 4. Dice la poderosa palabra de Dios: después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan liviano. Oh, iglesia, vemos en este versículo un escenario en donde el pueblo de Israel se desanimó, aún Moisés tratando de llevarlos al lugar seguro. Ellos se habían acostumbrado al alimento que le ofrecía el mundo y rechazaron el alimento celestial, aquel alimento especial que Dios había separado para cada uno de ellos y que también alimentaba su espíritu para así bendecirlo. ¿Sabes algo, iglesia? Así también nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros, cuando queremos tomar decisiones por nosotros mismos, con el objetivo de obtener las cosas que queremos. Y lo peor de todo es que lo hacemos buscando siempre los atajos, para no querer pasar trabajo, y así comenzamos a pulsar con Dios sin dejar que Él sea quien dirija nuestro camino. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos identificamos con esa realidad? Amén. Yo sé que todos nos identificamos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, porque solo hay uno, y este es Jesucristo, el mismo que hoy nos quiere enseñar cuál es el camino correcto. Aleluya. Oh, hermanos, porque si usted va a correr un maratón de 10 kilómetros, no pretenda ganarlo corriendo solo 5, porque eso va a ser imposible. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, todos aquellos que queremos seguir a Cristo, tenemos un largo recorrido aquí en la tierra, y mucho más cuando estamos corriendo la carrera de la fe, en donde es indispensable poner en práctica la paciencia y nuestra confianza en Dios. Como dice Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque solo los que perseveren, iglesia, recibirán la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las causas es la dificultad de la tarea. Vayamos a Nehemías, capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Oh, iglesia, ya es que todo en la vida se obtiene con esfuerzo. Lo que se obtiene sin esfuerzo, sin duda, no durará mucho. Por eso, aunque la tarea sea dura, tenemos que continuar sin claudicar hasta obtener los resultados que esperamos. En nuestra iglesia, aquellos que servimos, hemos aprendido que no todo va a ser puesto en nuestras manos,
que cuando uno decide servir, hay que hacerlo como el Señor merece, con lo mejor de nosotros. Los que llevan unos años, para un poco antes del año 2000, saben que la construcción de esta iglesia fue una tarea ardua, que costó mucho esfuerzo y sacrificio a tal extremo que había hermanos que se quedaban de guardia para evitar que las maquinarias, herramientas y materiales cayeran en manos ajenas. Y gracias a que los hermanos no se desanimaron, sino que se enfocaron en poner su mirada en las cosas de arriba y no en lo que sus ojos veían, hoy podemos estar aquí adorando el santo nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y así hay otros ejemplos de perseverancia a pesar de la dureza de la tarea. Recuerdo el testimonio de nuestro pastor rector Félix Cabrera, fundador de esta iglesia, que comenzó el ministerio del Centro Renacer sin recursos, a tal nivel que tenía que hacer el trabajo del ministerio prácticamente solo, que aún siendo padre de familia, se quedaba resguardando a los residentes hasta muy tarde en la noche y muchas veces tenía que salir a cualquier hora a resolver cualquier situación que alguno de ellos tuviera. Hoy día nuestro amado pastor Pedro ha continuado con la ardua tarea de cuidar el Centro Renacer y lo ha hecho con celo, sin claudicar, siendo un ejemplo de perseverancia y obediencia. Así también los que servimos aquí en la iglesia también hemos tenido que hacer sacrificios que le agradan al Señor para que esta iglesia continúe el propósito para el cual fue creada. Otro ejemplo son los salmistas, que se dejaron guiar por Dios y aprendieron a tocar los instrumentos, a cantar alabanzas. Recuerdo a Julito cuando se le dio la oportunidad de estar en el altar cantando. Así también hermanos como Yasai, Jay, Vanessa y María, que comenzaron desde cero pensando que no lo podían lograr, pero se mantuvieron firmes y hasta el día de hoy nuestros salmistas nos ministran con poder para la gloria y honra de su nombre. Yo creo que el Señor se merece un aplauso. Aleluya. Recuerde que la tarea se hace difícil cuando nos desanimamos, así que el llamado es a seguir perseverando para que de esta manera podamos ver el fruto esperado. Otra de las causas es la prosperidad de los malos. Salmo 73, los versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oh iglesia, y es que nos vamos a encontrar con muchas personas que lamentablemente solo viven haciendo el mal, y ante los ojos del hombre vemos cómo prosperan mucho más que lo que prosperamos muchos de los que le servimos al Señor. Pero ahí es donde quiero llegar. Podrás sentir envidia, como habla este salmo. ¿Podrá esto tratar de desanimarte? ¿Podrá esto crearte ansiedad? Oh iglesia, pero es necesario que no nos desenfoquemos, que nuestra mirada y nuestra confianza siempre esté puesta en lo que el Señor nos ha prometido. Como dice la palabra en Isaías 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga:
este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni torzáis a la mano izquierda. Es obvio que nos vamos a encontrar con escenarios que no entendemos, pero son esos escenarios los que nos harán crecer si obedecemos a Dios. Por tanto, tenemos que proseguir perseverando sin que nada nos detenga, porque más adelante habrá una recompensa para los que agradan al Señor, y todos sabemos que esa recompensa es eterna. Aleluya. Porque para los que hacen maldad en esta tierra, mar de fuego es lo que les espera. Que si la calor que todos estamos experimentando en estos días es insoportable, imagínense la que ellos tendrán que soportar. ¿Cuántos dicen amén? La otra causa es la demora en alcanzar lo deseado. Proverbios capítulo 13, verso 12. Dice la palabra del Señor: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Oh, iglesia, y es que todos somos impacientes por naturaleza. No nos gusta esperar. Lo vemos en la calle todos los días cuando queremos llegar a nuestro destino con una prisa que no la entendemos. Porque siempre terminamos dejando de hacer muchas de las cosas que nos proponemos hacer. A veces me pasa a mí que trabajo en la calle como vendedor y por alguna razón me retraso y aprieto el acelerador para tratar de cumplir con llegar a la hora acordada y con la esperanza de terminar con el cliente mucho antes del tiempo previsto. Y sorpresa, muchas veces cuando llego a la cita, el cliente me dice: ¿me puedes dar tiempo en lo que termino de hacer lo que estoy haciendo? Y cataplum, todo se me atrasa. Pero así somos, de impacientes. En vez de cederle el control al Señor, queremos tomar el timón sin saber manejarlo, como solo el Señor sabe. Aleluya. Salomón entendió el dolor de las esperanzas frustradas, pero nos anima a que veamos más allá de los contratiempos temporales para reconocer el verdadero gozo que viene a través de la paciencia y de la confianza de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Salmo 16, verso 11. Delicias a tu diestra es para siempre. Aleluya. Y es que la paciencia nos conduce a obtener buenos frutos. Porque cuando somos confrontados con nuestra falta de control, cuando la vida inevitablemente desbarata lo que habíamos planeado, cuando somos forzados a esperar, ¿cómo respondemos? La impaciencia trata de luchar con Dios para tener el control, mientras que la paciencia gustosamente se humilla, con manos extendidas, lista para recibir lo que Dios ha planeado y nos quiere dar. La impaciencia se queja, mientras que la paciencia se regocija, aun cuando debe experimentar el dolor real de la espera. Aleluya. Entonces, ¿de dónde surge cada una de ellas? Sí, mi querido hermano, la impaciencia es la hija de nuestro orgullo e incredulidad. Pero la paciencia nace de la humildad, de la fe y del gozo. Aleluya. Oh, santo y poderoso es el Señor. Y finalmente, nuestra mayor causa es el fracaso. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Lee así la poderosa palabra de Dios.
Y Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oh iglesia, y es que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado momentos de gran frustración y desánimo, ya que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. El profeta Elías pasó por un momento muy difícil después de ver el poder de Dios respaldándolo cuando recibió la noticia de que Jezabel, una mujer muy mala, iba buscándolo para matarlo, y teniendo temor huyó del lugar. Elías acababa de matar a cientos de profetas de Baal por orden de Dios. Había visto cómo Dios lo había utilizado para llevar su juicio a cabo. Sin embargo, en ese momento se sentía muy mal. Quizás hasta cierto punto abandonado. Y pienso esto porque llegó al extremo de pedir su muerte. Entonces, ¿por qué en su lugar Elías no pedía la intervención de Dios? ¿Por qué Elías no decía cosas como: Dios, ayúdame y líbrame de mis enemigos antes de desear su muerte? ¿Por qué? Oh iglesia, porque en muchas ocasiones el panorama turbio nos desanima y nos hace pensar de maneras extremadamente equivocadas, desenfocándonos de lo que Dios puede hacer. A veces medimos los resultados en base a lo que tenemos, en base a lo que creemos, pero a veces también se nos olvida que nuestra vida solo le pertenece a Dios. Que cualquier cosa que venga a nuestra vida, por muy difícil que parezca, si actuamos en la confianza de que Dios está al tanto de eso, Él ha de, Él ha de ayudarnos. Y menos mal que Dios no nos da siempre lo que pedimos, porque si fuera así, nos haríamos mucho daño. ¿Qué tal si Dios le hubiera concedido a Elías lo que él pedía? Eso de basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Era terrible la condición en la que se encontraba Elías. Pero mi querido hermano, Dios no se mueve en base a nuestras emociones. No se mueve en base a nuestros sentimientos, particularmente en esos momentos de crisis, de desiertos o soledades, sino que Él tiene una forma única y exacta de actuar porque nos ama. Dile a tu hermano: Dios te ama. Oh hermano, porque podrás estar cerca de un abismo por haber fracasado, pero por muy difícil que se vea el panorama, aun cuando te encuentres en el peor desierto de tu vida o en la soledad más terrible que puedas experimentar, ten la seguridad que allí mismo Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden, para que te den descanso y para que te alimenten con su palabra, porque tienes que saber que largo camino te resta en esta tierra. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe que necesitas descansar, que necesitas alimentarte espiritualmente, pero sobre todo que necesitas de su cuidado y Él te lo dará. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces es importante saber por medio de su palabra por qué no debemos animarnos, por qué debemos animarnos y no desanimarnos. Voy a mencionar solo 5 de muchas razones que hay en su palabra. La primera es, Él es nuestro auxilio. Y el verso que lo confirma es el Salmo 55, verso 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. La segunda razón, porque Él es protección en nuestro camino. Génesis capítulo 26, el verso 24. Dice la palabra del Señor, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén. La tercera razón, porque Él es nuestra provisión en la escasez. Primera de Reyes, capítulo 17, los versos 13 al 16. Y lee así la poderosa palabra de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová tu Dios había dicho. Oh, aleluya. La cuarta razón es protección ante el peligro. Y la palabra, el verso que lo confirma es Segunda de Reyes, capítulo 6, el verso 16. Dice la palabra, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. La quinta y última razón es fortaleza en la debilidad. Y el verso que lo confirma es Isaías 41, el verso 10. Y dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Mis queridos hermanos, podemos ver en cada una de estas promesas que Dios ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. Así lo hizo cuando escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas. Algunas de sus primeras palabras a Josué fueron, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso se encuentra en Josué 1:9. El Señor fundamentó este mandato en su anterior promesa en Josué versículo 5 diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo
no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, iglesia, debemos apropiarnos de las promesas de Dios para así poder aplicarlas en nuestras vidas. Si podemos ver o no el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida, siempre sus promesas seguirán vigentes por toda la eternidad. Porque haber obtenido este conocimiento hizo que el apóstol Pablo prosiguiera, predicando el evangelio y eventualmente terminando en una cárcel romana, donde finalmente perdió la vida. Allí, desde la cárcel, venciendo el desánimo, escribió estas palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Él pudo continuar en medio de la persecución. Él pudo continuar en medio del rechazo. Él pudo continuar en medio de los azotes, luchando contra el desánimo, porque sus ojos estaban puestos en la meta, en el premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Escuchando de su Señor y Salvador decir estas palabras: bien hecho. Aleluya. Y quiero terminar con la escritura que se encuentra en Filipenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y espero que esta humilde exhortación nos ayude a continuar caminando de su mano con paciencia, con constancia, con perseverancia, porque solo los que perseveran hasta el fin obtendrán la corona de la vida. Oremos, puestos en pie. Padre, te damos gracias